El amanecer llegó sin prisa, como si la noche hubiera necesitado tiempo para despedirse. Una luz pálida se filtró por las ventanas, revelando el polvo suspendido en el aire y los rastros de una conversación que había cambiado algo profundo en la casa. El silencio ya no pesaba, ahora era distinto, casi amable. Preparé café mientras ella observaba desde la puerta, envuelta en una calma que no tenía horas antes. El sobre seguía sobre la mesa intacto. No lo había abierto, y no sentía la urgencia de hacerlo. Ella se acercó despacio y apoyó la mano sobre la madera gastada. La deuda está pagada, dijo con voz baja, pero segura. No porque el dinero esté ahí, sino porque ya no tengo miedo. La miré. El cansancio en su rostro se mezclaba con algo nuevo, claridad. Había pasado la noche enfrentando fantasmas y eso la había cambiado. Por un momento, parecía que todo el peso de la vida anterior se había suavizado, aunque sus ojos seguían guardando historias que no quería contar todavía. Puedes irte cuando quieras, respondí. No te debo nada. Ella sonrió apenas, una sonrisa frágil pero sincera. Caminó hasta la ventana y miró hacia afuera, donde la calle empezaba a despertar. La luz del sol tocaba los tejados y los charcos de la acera, iluminando un mundo que seguía girando, ajeno a nuestras pequeñas catástrofes nocturnas. He pasado la vida yéndome, confesó, dejando lugares antes de que la echaran. Pensé que quedarme era perder, pero ahora no estoy segura, continuó. Me acerqué manteniendo una distancia respetuosa, como quien no quiere romper un equilibrio recién encontrado. Quedarse no siempre significa encadenarse, le dije. A veces es elegir. Giró hacia mí y en sus ojos no había dudas, solo una pregunta que necesitaba respuesta. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué eliges? Miré la casa, las paredes marcadas por el tiempo, el pasado que había aprendido a cargar como castigo. Por primera vez entendí que seguir ahí también podía ser una decisión, no una condena. Elijo empezar de nuevo, dije, sin cuentas pendientes. Ella respiró hondo, dio un paso adelante, luego otro, hasta quedar frente a mí. No hubo promesas ni gestos grandilocuentes, solo un asentimiento pequeño pero definitivo. Entonces me quedo, dijo, no como una deuda, sino como una posibilidad. El sol terminó de salir, bañando la habitación con una luz tibia. En ese instante comprendí que algunas historias no se cierran cuando se pagan, sino cuando se transforman, y que a veces abrir la puerta correcta no es el final del pasado, sino el comienzo de algo que por fin merece ser vivido. Nos sentamos juntos en silencio, dejando que la mañana llenara el vacío que antes ocupaba el miedo. La casa parecía más grande, más respirable, como si el pasado hubiera cedido un poco de su espacio. Ella observaba los muebles, las paredes, el suelo de madera crujiente, todo con la curiosidad de alguien que llega a un territorio ajeno y aún así siente que puede pertenecer. No pensé que un sobre pudiera cambiar tanto, comentó finalmente, rompiendo la quietud. Ni yo, respondí. Ni siquiera sé qué contiene exactamente, pero no importa ahora. Ambos sabíamos que el dinero o los documentos eran solo símbolos. La verdadera carga era el miedo, la ausencia y la repetición de errores antiguos. Todo eso estaba sobre la mesa mucho antes de que el sobre llegara, y quizás permanecería allí si no lo enfrentábamos juntos. Ella se recostó levemente en la silla, cerrando los ojos un instante. ¿Siempre has vivido así?, preguntó con un hilo de voz. Entre deudas y sombras que no puedes tocar. Asentí. Durante años pensé que la vida era un registro de cuentas pendientes, que cada error debía ser pagado con sacrificios. Pero verla allí, dispuesta a enfrentar lo que yo no había tenido el valor de enfrentar, me hacía reconsiderar todo. Tal vez, dije, hasta ahora lo era. Pero no tiene por qué seguir siéndolo. La conversación continuó entre pausas y silencios, cada palabra midiendo el terreno de una confianza recién descubierta. Hablar de la deuda de su padre ya no era suficiente. Empezamos a tocar temas que antes habíamos evitado, pérdidas, arrepentimientos, decisiones que habían moldeado nuestras vidas sin que nosotros pudiéramos controlarlas. Afuera, la ciudad despertaba lentamente. Los sonidos de los transeúntes, los autos y los pájaros parecían recordarnos que la vida seguía su curso, indiferente a nuestras noches de confrontación personal. Sin embargo, dentro de aquella casa, algo había cambiado. La atmósfera era más ligera, más respirable, como si las paredes mismas hubieran liberado el aire atrapado de viejos conflictos. El café se enfrió sobre la mesa, pero ninguno de los dos parecía darse cuenta. Sus manos jugaban con la taza,
Su mirada se perdía en un punto invisible en el aire. En algún momento, simplemente dejamos de hablar y compartimos el silencio, el tipo de silencio que no incomoda sino que reconforta. Cuando todo esto termine, comenzó, pero se detuvo. La miré, alentando con un gesto que no necesitaba palabras. Sí, dijo, y dejó que la frase quedara flotando. Era suficiente. A veces, la confirmación más pequeña vale más que 1000 explicaciones. Esa mañana, mientras el sol ascendía y llenaba la casa con su luz tibia, comprendí que la deuda había sido solo un pretexto. Lo que realmente nos había traído juntos no era el dinero ni la obligación, sino la necesidad de enfrentar lo que nos había marcado y, finalmente, dejarlo ir. Nos levantamos casi al mismo tiempo. Ella tomó el abrigo que había dejado en la silla la noche anterior y lo colocó sobre sus hombros. No había prisa. No había dramatismo, solo una calma recién descubierta, la sensación de que algo se cerraba y al mismo tiempo algo nuevo comenzaba. ¿Listos para el próximo capítulo?, pregunté con una sonrisa tímida. Ella devolvió la sonrisa, ligera y genuina. Sí, creo que sí. Y así, la casa vieja dejó de ser un refugio de deudas y fantasmas. Por primera vez, sentí que podía respirar sin mirar atrás. Y a su lado, ella también parecía haber encontrado un lugar donde quedarse no significaba huir. La noche había caído sin avisar, espesa y fría, como si el mundo se hubiera encogido alrededor de aquella casa vieja. Las sombras de los árboles se movían con el viento, y la lluvia golpeaba el techo con una insistencia casi agresiva, llenando el ambiente de un sonido constante que parecía presagiar algo inevitable. Yo estaba sentado a la mesa revisando cuentas que no cuadraban, los papeles desordenados reflejaban años de problemas que nunca parecían tener solución, cuando escuché un golpe en la puerta. No fue fuerte, pero sí decidido, como si quien llamaba supiera exactamente a qué venía. Abrí la puerta con cautela. Allí estaba ella. Su abrigo oscuro estaba empapado, el cabello pegado a su rostro pálido. Tenía la expresión de alguien que ha ensayado ese momento cientos de veces, pero que aún así no logra sentirse preparado. Sus ojos recorrieron la casa por un instante, como si buscara recuerdos que nunca fueron suyos. Buenas noches, dijo finalmente con una voz firme pero cansada. Vine a pagar la deuda de mi padre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sentí un nudo en el estómago. Aquella deuda había marcado mi vida durante años. Promesas rotas, amenazas, noches sin dormir. Jamás imaginé que alguien aparecería para cerrarla, y menos alguien como ella. Tu padre, murmuré, intentando ordenar mis pensamientos. Él había desaparecido hace mucho tiempo. Ella asintió lentamente, como si ya conociera esa respuesta. Sacó un sobregrueso de su bolso y lo sostuvo entre sus manos, pero no me lo entregó de inmediato. Lo sé, respondió con una tristeza contenida. Yo también desaparecí para él. El silencio volvió a imponerse. Afuera, la lluvia parecía escuchar nuestra conversación. La observé con más atención. No parecía alguien acostumbrado a ese tipo de visitas ni a saldar cuentas ajenas. Había algo más detrás de su determinación, algo que no se podía comprar ni pagar. Sin saber por qué, di un paso atrás y abrí un poco más la puerta. Pasa, le dije. No es una conversación para tener bajo la lluvia. Ella dudó apenas un segundo antes de cruzar el umbral. Cuando cerré la puerta, sentí que algo invisible entraba con ella, algo que no figuraba en ninguna deuda. La miré y, sin pensarlo demasiado, dejé escapar la pregunta que rondaba en mi mente. Entonces, ¿te gustaría quedarte? Ella me observó sorprendida. Por primera vez, su seguridad se resquebrajó. No respondió de inmediato, pero en sus ojos vi que aquella noche no iba a ser tan simple como saldar una deuda. La casa estaba en silencio, un silencio distinto al de la noche anterior, más pesado, más consciente. El sonido de la lluvia se había alejado, pero quedaba el eco de lo que aún no se había dicho. Nos sentamos uno frente al otro, separados por la mesa de madera que tantas veces había sido testigo de discusiones y derrotas silenciosas. La lámpara colgante iluminaba apenas nuestros rostros, dejando el resto de la habitación en sombras. Ella apoyó el sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo frágil. No lo abrió, no hizo falta. Ambos sabíamos lo que contenía. No vengo a limpiar el nombre de mi padre, dijo finalmente. Vengo a cerrar una historia que nunca elegí. Sus palabras me obligaron a mirarla de otra manera.
Ya no era solo la hija de un hombre que me había dejado ruinas. Era alguien cargando una herencia que no pidió. Se frotó las manos nerviosa y respiró hondo antes de continuar. Crecí escuchando excusas, confesó. Siempre había una razón para irse, para fallar, para desaparecer. Un día entendí que la deuda no era solo dinero, era abandono. Sentí como algo se aflojaba en mi pecho. Durante años había guardado rencor, creyendo que era lo único que me mantenía en pie, pero verla allí, tan humana, tan rota, desarmó esa idea. No deberías cargar con eso, le dije. Lo que él hizo no te define. Ella levantó la vista. Sus ojos brillaban, pero no lloró. Tal vez no, respondió, pero si no lo enfrento, nunca voy a dejar de huir como él. El silencio volvió a caer entre nosotros, pero ya no era incómodo, era necesario. La observé levantarse y caminar por la casa, tocando las paredes, deteniéndose frente a una fotografía antigua. Aquí fue donde todo empezó, ¿verdad?, preguntó en voz baja. Asentí. Donde todo se detuvo. Regresó a la mesa y empujó el sobre hacia mí. Sus dedos temblaban. No espero perdón, dijo, solo paz. Tomé el sobre, pero no lo abrí. En ese momento comprendí que la verdadera deuda no estaba escrita en números, sino en el peso de dos vidas marcadas por la misma ausencia. Y por primera vez sentí que saldarla no significaba perder, sino soltar. La tarde avanzaba lentamente. La casa vieja, que alguna vez había parecido fría y distante, ahora se sentía viva. Cada rincón parecía haberse adaptado a nuestra presencia, y hasta los muebles viejos parecían menos rígidos, menos acusadores. Ella caminaba despacio, como explorando un terreno que ahora podía considerar propio. Es curioso, dijo mientras se detenía frente a la ventana, mirando la luz dorada filtrarse entre las cortinas polvorientas. Siempre creí que saldar la deuda me liberaría, pero no es solo eso. Es todo lo demás. Las ausencias, los silencios, las decisiones que nos marcan sin que las pidamos. Asentí. Sabía exactamente a qué se refería. La deuda de su padre había sido el catalizador, pero no era el núcleo de nuestro encuentro. Lo que nos unía esa mañana y esa tarde era la verdad, el peso de la ausencia compartida, de los errores heredados y de los miedos que nos habían seguido durante años. Nos sentamos juntos en la sala. El sobre permanecía sobre la mesa, cerrado, intacto. Ya no importaba si lo abríamos o no. Era un símbolo, un recordatorio de que habíamos enfrentado algo más grande que cualquier cifra, nuestra propia historia, nuestra propia fragilidad. Quiero aprender a quedarme, dijo finalmente. Su voz era firme, pero cargada de emoción contenida. No solo aquí, sino en mi vida, en mis decisiones. Quiero dejar de correr. La miré, sintiendo un eco de mis propios miedos. Durante años había permanecido anclado en la rutina, en la vigilancia constante de lo que podía salir mal, en la defensa contra las pérdidas. Y sin embargo, en su honestidad, en su valentía para confrontar lo que yo también había evitado, sentí que era posible elegir diferente. Y yo quiero aprender a recibir, respondí. A no cargar solo con todo, a dejar que otros compartan lo que no puedo enfrentar solo. Se produjo un silencio, pero esta vez era cálido, como un abrazo sin contacto físico. Afuera, los sonidos de la ciudad se filtraban suavemente por las ventanas abiertas, los pasos de la gente, el murmullo lejano del tráfico, y la brisa que movía las hojas de los árboles. Todo parecía recordarnos que la vida continuaba, y que nosotros estábamos empezando a formar parte de ella de una manera consciente. Ella caminó hacia el sobre, lo tomó entre sus manos y lo sostuvo un instante, mirándolo con una mezcla de respeto y resolución. No necesito abrirlo, dijo. Ya he cerrado esta parte de mi vida. El resto, lo construiré yo misma. Dejó el sobre de nuevo en la mesa, y por primera vez la habitación no parecía llevar ninguna carga. La luz del sol iluminaba cada esquina, y con cada rayo parecía que también iluminaba nuestras propias sombras, disipándolas lentamente. Decidimos salir a caminar. La calle estaba tranquila, el aire olía a lluvia reciente y a tierra húmeda. No había prisa, solo el ritmo pausado de quienes han decidido enfrentar lo que temían. Caminamos juntos, sin sujetarnos de la mano, pero conscientes de la presencia del otro. Cada paso era un pequeño acto de confianza, un recordatorio de que quedarnos no era una obligación, sino una elección compartida.
Hablamos de todo y de nada, dejando que la conversación fluyera entre recuerdos y planes futuros. Sus palabras reflejaban una mezcla de cautela y esperanza, y yo sentía como algo dentro de mí también cambiaba. Ya no era solo la deuda que nos unía, era la posibilidad de construir algo nuevo, sin las cadenas del pasado. Cuando regresamos a la casa, la luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas, creando sombras largas y cálidas. Ella se detuvo frente a la puerta, mirando hacia afuera un instante antes de volver la vista hacia mí. Quedarse no es fácil, dijo, pero tampoco es imposible. Sonreí. No, no lo es. Pero es un paso que vale la pena dar. Esa noche, mientras la ciudad se apagaba lentamente, preparamos la cena juntos. No había tensiones, ni deudas pendientes, solo la rutina tranquila de dos personas que han decidido enfrentar la vida juntas. Cada gesto, cada acción compartida, reforzaba una sensación de hogar que antes parecía imposible en aquella casa vieja y silenciosa. Después de cenar, nos sentamos frente a la ventana, observando cómo la noche envolvía lentamente la ciudad. Sus hombros estaban relajados, y en sus ojos había una mezcla de serenidad y curiosidad por lo que vendría. Yo también sentía algo similar, la promesa de un comienzo, la certeza de que algunas historias no se cierran con un sobre, sino con la transformación de quienes las viven. Finalmente, ella se acercó, apoyando suavemente la mano sobre la mía. No había dramatismo, ni palabras grandilocuentes. Solo un gesto simple, pero cargado de significado, aceptación, confianza, y la decisión de quedarse. En ese momento comprendí que la verdadera deuda había sido siempre con nosotros mismos, con el coraje de enfrentar lo que nos marcó y permitirnos vivir más allá de eso. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, supe que estábamos listos para cualquier cosa que viniera. Al abrir la puerta correcta aquella noche, no solo habíamos dejado entrar a alguien más, habíamos dejado entrar una posibilidad de vida nueva, de reconciliación con el pasado y con nosotros mismos. Y en el silencio cálido de la casa, rodeados de la luz y las sombras del atardecer, entendimos finalmente que algunas historias no terminan cuando se pagan, sino cuando se transforman en algo que merece ser vivido plenamente.